Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue ministro de Energía. Quisiéramos, economista Acosta, el día de hoy analizar la situación con Colombia, cada día más tensa, con visos de sensibilidad, quizá hipersensibilidad, pero hay insinuaciones de que el tema, en lugar de mejorar, se va de alguna manera poniendo color de hormiga, para utilizar una expresión coloquial. Esto tras la denuncia de la aparición de una bomba, un supuesto bombardeo en la frontera entre Ecuador y Colombia. Quisiéramos conocer su opinión. Bueno, sin lugar a dudas, Gustavo, y muy buen día a todas las personas que este rato se han conectado. Estamos viviendo un proceso que se complica aceleradamente. Lo que parecía simplemente como un impasse comercial, para ponerlo en términos concretos, de política comercial, se transforma paulatinamente en un tema que podría llevarnos a una situación de política militar. Cualquiera de las dos opciones, la entrada comercial y más aún la entrada militar, es digna de ser rechazada de plano. Yo creo que no podemos seguir jugando en este momento tan complejo de la historia de la humanidad, cuando se requiere la unión de los pueblos latinoamericanos a un enfrentamiento entre dos pueblos hermanos, como son el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano. Ese es el punto de partida para cualquier reflexión. Yo no encuentro justificativo alguno para haber empezado este enfrentamiento. ¿Cómo pueden estas tensiones diplomáticas con Colombia, derivadas de las acusaciones ahora del bombardeo, afectar la cooperación energética y comercial más allá de lo que ya se ha dado entre ambos países? Bueno, de hecho, el impacto comercial y, por supuesto, un posible impacto energético está a la orden del día. Estamos viendo, Gustavo, cómo decenas de personas, decenas de empresarios, sobre todo transportistas, están bloqueando la frontera en la zona entre Ipiales y Tulcán. Son personas, sobre todo provenientes de Colombia, que reclaman por el impacto que está provocando esta guerra de aranceles. ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál es la justificación que ha esgrimido el presidente Daniel Noboa para incrementar los aranceles primero un 30% y luego sin justificación alguna incrementar a un 50% los aranceles de los productos que importamos de Colombia? Colombia también ha respondido más o menos en iguales proporciones y esto está generando entonces una serie de dificultades. ¿Qué dijo Noboa? Empecemos por decir señalar cuál es el argumento del presidente Noboa para incrementar los aranceles. Le reclama a Colombia que no está haciendo lo suficiente para bloquear su frontera e impedir que el crimen organizado permee en el territorio ecuatoriano. Este es el argumento del presidente Noboa. Y sube los aranceles con la mira de tener ingresos para que el Ecuador pueda combatir esa falta de atención colombiana en la frontera. Ingresos con la llamada tasa de seguridad. Pero, ¿cuál es el resultado concreto? Se ha paralizado en gran medida la actividad comercial entre los dos países. Revisaba algunas cifras en estos días y nos dicen que ha caído en cerca de un 70%, sea por el bloqueo de la frontera o sea por el incremento de los precios. El incremento de los precios encarece productos ecuatorianos en Colombia y productos colombianos en Ecuador. Y en ambos casos, que tenemos una importante importación de insumos para la producción, esto va a encarecer la producción. Y leía yo también en estos días en algún reportaje de un medio de comunicación que directamente podrían estar afectados en el Ecuador unos 200.000 puestos de trabajo. En ese contexto también puede haber una afectación similar o mayor en Colombia. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo que están en riesgo. ¿Cuál es el efecto que va a provocar esto? La parálisis económica en las provincias fronterizas al sur de Colombia, al norte de Ecuador, no nos ayuda ni siquiera para enfrentar el crimen organizado. Si cae el comercio, esa tasa de seguridad no va a ser tan elevada como esperaba el presidente Noboa y además eso está abriendo la puerta a una cuestión que es sumamente preocupante, al contrabando. Y hay denuncias de contrabando. ¿Y eso qué quiere decir? Que los grupos del crimen organizado a los cuales se dice que hay que combatir, por supuesto yo creo que hay que combatir, pero no como lo está haciendo Noboa,
van a ser también beneficiarios porque no dudemos que van a entrar de lleno en estas actividades tan lucrativas que brinda el contrabando. Este es un punto que hay que tenerlo en consideración y además, Gustavo, también habría que señalar que las relaciones empresariales construidas de lado y lado de la frontera entre colombianos y ecuatorianos seguramente tomaron décadas y esto puede verse afectado. Esto afecta a la integración regional. Y claro, para ponerlo en términos también coloquiales, Dios no quiera que tengamos un estiaje como el que sufrimos en el año Exactamente. 2023. Este, Eso este es el sería punto. lamentable. Este es el punto, si me permite, economista Costa, aprovechando su calidad de ex ministro de Energía, que quisiera trazar y profundizar, tratar y profundizar un poco. Pues al momento tenemos exceso de agua, al punto que el Ministerio del Ambiente ha activado un protocolo especial para garantizar continuidad del servicio eléctrico a pesar del invierno que está afectando en todas las provincias del país. Pero esa no es la situación que más preocupa, sino la del estiaje cuando requerimos esa energía extra de Colombia. ¿Qué riesgos Exactamente. existen para la seguridad energética de Ecuador si esta crisis arancelaria se profundiza? Bueno, exactamente es el problema. Ecuador no ha podido, desde hace muchos años atrás, particularmente en los últimos gobiernos, establecer una propuesta energética relativamente sólida que nos garantice cierta tranquilidad y estabilidad. Ecuador es un país que dispone de una multiplicidad de fuentes de energía. Todo tipo de fuentes de energía tenemos a la mano, pero tenemos una enorme dependencia de la hidroenergía. No quiero decir que hay que disminuir la hidroenergía, no, sino que hay que complementar la hidroenergía con otras fuentes alternativas, algunas de ellas sustentables, como puede ser la energía solar, la energía eólica, la geotermia, como puede ser también un proceso que nos permita a nosotros diversificar más el suministro de energía, de hidroenergía, no solo dependiendo de los grandes embalses o de los grandes proyectos, como puede ser el proyecto Paute en su integridad, o como es el proyecto Coca-Cola Sinclair, o cualquier otro proyecto en la serranía ecuatoriana, sino proyectos de mediana y pequeña magnitud que nos permiten una mayor descentralización. El hecho real y cierto es que nosotros en los últimos años vivimos al filo de la navaja. Y cuando tenemos escasez de suministro de electricidad por los estiajes particularmente, tenemos que recurrir a Colombia. Y Colombia ha dicho que no nos va a vender electricidad. ¿Qué va a suceder si no tenemos el suministro de electricidad de Colombia? Más aún, si no hemos hecho las tareas de forma adecuada. Estoy hablando en términos equivocados, no es que no hemos hecho. El gobierno del presidente Noboa ha despilfarrado decenas de millones de dólares con proyectos que no han funcionado, en donde aparece la corrupción de una forma clamorosa. Entonces, solo me hago la pregunta, ¿qué sucedería si no tenemos la energía de Colombia y tenemos un estiaje similar al del año 2023? Vamos a volver a esos racionamientos de electricidad de 12, 14 horas. Eso sería realmente Ujú. irresponsable, Volveremos realmente más adelante irresponsable. sobre los proyectos fallidos, pero quisiera preguntarle su opinión sobre esto de tweet va, tweet viene o X va, X viene. ¿Considera usted que la politización de estos conflictos en redes sociales, la forma en que están manejando los dos presidentes, debilita la capacidad de los dos países para enfrentar amenazas comunes como el narcotráfico y el contrabando de combustibles? Definitivamente, yo creo que la vida diplomática de dos países que están estrechamente vinculados, que no nos podemos imaginar darnos las espaldas, no puede manejarse con las noticias que aparecen en X o en Twitter o en cualquier otra red social. Debería haber una línea directa, un teléfono directo de la presidencia del Ecuador en Carondelet con la presidencia de Colombia en el Palacio de Nariño. Yo creo que eso debería ser lo más claro. Rusia y Estados Unidos hablaban en esa época de la Guerra En esa Fría. época tenían una línea telefónica. Yo creo que este es un momento que amerita una reflexión. No podemos tolerar que el presidente Daniel Noboa tome una medida tan irresponsable como la de incrementar los aranceles con el pretexto que está utilizando. Y no podemos tolerar que esto se escale a una situación que podría haber un enfrentamiento bélico o una ruptura de relaciones diplomáticas. Yo creo que eso no es el camino más adecuado. Nosotros tenemos que reencontrarnos con Colombia y también con el Perú
en clave de fortalecer la integración regional. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo está afectando esta decisión de Noboa con la guerra comercial? Insisto, ojalá no pase de eso y se resuelva rápidamente en términos de las vinculaciones empresariales que se han construido entre los dos países, vinculaciones culturales, vinculaciones sociales, vinculaciones deportivas, que tienen que ser mejoradas y profundizadas, de acuerdo. Pero justamente ahora, cuando vemos que el discurso de libre comercio se desmorona con las políticas del presidente Donald Trump, la integración regional, la integración de los países vecinos de Ecuador es una urgencia, es una prioridad. Y esa integración, respetando la soberanía de los dos países, debe ser también la base para impulsar la lucha conjunta contra el crimen organizado, porque yo sí creo que hay que combatir el crimen organizado, pero no con las propuestas que hace el presidente Daniel Noboa, que están fracasando en toda la línea. Vayamos a los proyectos urgentes en el área eléctrica del gobierno, ese conflicto SELEC-PROGEN que está tomando cuerpo también. ¿Qué implicaciones económicas y políticas tiene para Ecuador que la disputa se ventila en tribunales de Estados Unidos? Bueno, lamentablemente la disputa no se ventila dentro del país en primer lugar, porque se les acusa a los empresarios de Progen en el exterior de no haber cumplido con la palabra o con el contrato. Pero ya conociendo que hay esas dificultades, ¿por qué no se ha empezado ya a buscar los culpables casa adentro? Porque no solo es un problema de afuera, aquí había complicidades. ¿Cuántos funcionarios del gobierno ecuatoriano fueron, entre comillas, digo, a recibir los equipos de Progen y les dieron luz verde? No es que llegaron así porque sí esos equipos. Y lo mismo es en el otro caso, en el ATM. Y ahora, por la urgencia que hay que garantizar el suministro de electricidad, se están aceptando esos equipos que no cumplen los Y estándares se cometieron establecidos. errores gravísimos como los de hacer grandes anticipos, además, sin las debidas Además, garantías. pero es además sin tener la garantía suficiente. Entonces, a mí sí me habría gustado que antes de plantear un juicio fuera del país, que a lo mejor es necesario hacerlo, se establezcan también procesos adentro para determinar las responsabilidades, responsabilidades que empiezan por la cabeza de quienes están al frente de los ministerios especializados en estas materias. Eso tiene que quedar claro. Pero aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Se echa la pelotita afuera. Lo mismo me parece que está haciendo el presidente Daniel Noboa con el tema de la guerra comercial contra Colombia. Él fracasa internamente, porque el fracaso es total en su lucha contra el crimen organizado y dice que es culpa del presidente de Colombia, del gobierno colombiano. Yo creo que son cosas que nos llevan a una reflexión en el caso de Colombia, en donde bien podríamos anticipar que Daniel Noboa está cumpliendo instrucciones de Washington, está haciendo buena letra ante Washington y lo que trata es de influenciar quizás en el ámbito electoral colombiano ante la perspectiva de que el progresismo sea reelecto nuevamente en ese país. ¿Qué le dijeron a ustedes esas contrataciones de emergencia del 2024? Pues Proger no es la única en cuanto a la planificación energética del país. Bueno, la planificación energética del país en la práctica no existe. Recordemos cuál era la realidad en enero del año 2023. Se anticiparon los estiajes del 23 y del 24, que fueron brutales y que pueden repetirse. No es que son algo extraordinario, pueden repetirse y pronto. ¿Qué se hizo? Anticipar los estiajes, establecer un plan de urgencia. ¿Para qué? Para dar un mantenimiento adecuado a las plantas termoeléctricas, para sustituir algunas plantas termoeléctricas que estaban obsoletas, para comprar combustibles suficientes para que las plantas termoeléctricas que están en funcionamiento puedan dar la energía necesaria, empezando por la mayor, que es la termoeléctrica Machala. ¿Y qué se hizo? Existiendo recursos económicos. Ojo, no es que no había dinero, existían los recursos económicos. No se hizo nada, no se hizo nada. Porque detrás de todo esto, además de todos los problemas donde hay corrupción, hay falta de planificación, hay un afán manifiesto por privatizar las empresas del sector eléctrico o abrir más la puerta a que empresarios privados puedan entrar al sector eléctrico en condiciones ventajosas, en condiciones en las cuales el Estado ecuatoriano a lo mejor tendría que garantizarles utilidades mínimas, como sucedía por décadas con la empresa eléctrica en Guayaquil. La empresa Emelec
tenía utilidades aseguradas en dólares, cuando no era la economía, no estaba dolarizada nuestra economía, utilidades garantizadas en dólares del 9,5% sobre los activos fijos. ¿Será acaso que quieren ese sistema los inversionistas privados que quieren entrar al sector eléctrico? ¿Será acaso esa la lógica del mercado eléctrico que tantos están promocionando? Yo creo que esto es clave y fundamental. En Ecuador nos falta una política integral en el ámbito de la energía, que no vea la energía solo como un factor de producción, que no vea la energía solo como una mercancía, sino como un derecho. Visto desde la lógica del derecho, hay otra forma de abordar el tema, diversificando el suministro de electricidad y garantizando un uso eficiente de la electricidad. Se han Yo hecho creo que varias, tenemos muchas cosas que hacer en ese s- sentido, Gustavo. se han hecho varias reformas al sector, pero ¿cree usted que deberían haber otras nuevas reformas al marco institucional para evitar que las crisis energéticas se conviertan en oportunidades de corrupción o litigios internacionales? Bueno, a mí me parece que lo que falta es una estrategia energética de largo plazo. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales? He aprendido a lo largo de los años. No es que quiero decir que sé mucho de la materia. Yo hace 50 años ya estudiaba economía de la energía y por muchas décadas creía que la solución es simplemente garantizar con nueva generación cualquier nueva demanda. No es así, no es así. Tenemos que preguntarnos, Gustavo, ¿para qué se requiere energía? ¿Quién requiere energía? ¿De qué tipo de energía estamos hablando? ¿Cómo se genera la energía? Porque hay diversas formas de energía y no se producen, no se generan todas de igual manera. ¿Quién va a producir esa energía o a generar esa energía? ¿Quién va a controlar? ¿Y quién decide todo esto? Entonces requerimos otra visión y no simplemente aquella que nos dice comúnmente que hay que generar y generar más y más para satisfacer cualquier demanda. Tenemos que preguntarnos a dónde va la energía, a quién beneficia la energía. Y ahí, por ejemplo, para entenderlo de qué estoy hablando, es necesario, pregunto, sostener grandes proyectos mineros que demandan una enorme cantidad de energía y que no solo no nos dejan beneficios económicos, sino que provocan tremendas destrucciones sociales y ambientales. El proyecto Mirador, que es el más grande este rato, minería a cielo abierto para extraer cobre en la cordillera del Cóndor, demanda tanta energía como 1,800,000 habitantes del país. Hmm. Entonces, por eso digo, preguntémonos para qué y para quién la energía. Esa es la primera pregunta. Y a partir de eso nosotros podemos desarrollar y aprovechar la energía disponible en el país, que, insisto, tiene una multiplicidad de fuentes increíbles, Bien. pero no cayendo en la trampa del sistema interconectado, o sea, centralizando todo. Hay que descentralizar y hay que permitir que las comunidades, municipios, por ejemplo, participen activamente en la búsqueda de alternativas hidroenergéticas o de otras fuentes de energía. Vayamos a esa vieja discusión sobre energías renovables, particularmente la hidroeléctrica. Esa dependencia de la hidroelectricidad, le preguntamos, ¿sigue siendo una fortaleza o se ha convertido en una vulnerabilidad para el país? En principio es una fortaleza. Tenemos un enorme potencial hidroeléctrico. Eso es evidente, pero no se puede utilizar todo simultáneamente. En primer lugar, si nosotros hacemos una lectura de la realidad, Gustavo, nos encontramos con que la mayoría de los proyectos hidroeléctricos están en la cuenca oriental, los ríos que van hacia la Amazonía, mientras que menos proyectos hidroeléctricos están en la cuenca occidental, el agua que se va, que fluye hacia el Pacífico. ¿Qué significa esto? Que cuando a veces tenemos estiaje en la cuenca occidental, podemos tener una suficiente cantidad de energía que se genera en la parte oriental, pero al revés, no tenemos, cuando hay estiaje en la oriental, no tenemos una suficiente capacidad de energía en la parte occidental. Este es un punto fundamental. Un segundo punto, necesitamos en algunos momentos del día y del año complementar el suministro de energía hidroeléctrica con energía térmica, por ejemplo, ¿ya? Y necesitamos construir una red de interconexión con los países vecinos. Con Colombia existe, pero no tenemos un flujo continuo y confiable, menos aún con decisiones como las provocadas por el presidente Daniel Noboa,
cuando abre la guerra de los aranceles y Colombia responde diciendo que no nos va a vender electricidad. Eso tenemos que superar y habría que mejorar también la interconexión eléctrica con el Perú. Y todo esto en clave de un uso eficiente de la energía. Yo creo que eso es fundamental. Y también, insisto, no solo grandes proyectos hidroeléctricos, sino una mayor cantidad de medianos y pequeños y de microproyectos hidroeléctricos que nos darían una mayor solvencia y seguridad, sobre todo cuando hay estos estiajes tan agudos como los que hemos vivido hace un par de años. Para finalizar, economista Costa, ¿qué lecciones deja esa crisis que no está lejana del 2024 y esta aparente autosuficiencia con la que terminó el 2025 y sigue en los primeros meses del 2026? La elección es clave. No tenemos una propuesta estratégica en el ámbito energético. Como país tampoco. No tenemos una concepción clara de país, pero en el ámbito energético yo no veo esa concepción estratégica a partir de estas preguntas que he formulado. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué energía? ¿Cómo? ¿Quién controla? ¿Quién genera? Preguntas fundamentales que deberíamos resolverlos de forma democrática, participativa. Si no tenemos esa visión estratégica, vamos a vivir de un susto en otro susto, dependiendo de que llueva o no llueva, de que tengamos una buena relación con Colombia y Colombia quiera vendernos electricidad. Así no se hace una política de largo plazo. Y en todo esto, algo que es fundamental, Gustavo, tenemos que recuperar una política de precios integral, no solo pensar en reducir los subsidios. ¿Qué ha hecho el gobierno del presidente Noboa? Subir el precio del diésel y de la gasolina. Incluso subió la tasa del IVA del 12 al 15%. En todos estos casos ha dicho que se requieren recursos para combatir el crimen organizado. ¿Dónde está ese dinero? Aquí lo que requerimos es una política integral de precios de la energía, con criterios sociales, con criterios productivos, con criterios ambientales, con criterios energéticos y por supuesto también con criterios fiscales. Nos falta una visión integral del tema de la energía que, insisto, no hay que verla simplemente como una cuestión económica, una mercancía, un factor de producción, sino desde una perspectiva de derechos, con participación ciudadana en todo el proceso. Bien, muchísimas gracias por habernos Gracias, acompañado, economista Gustavo, por Costa. este tema que a mí me apasiona desde hace muchos años y frente al cual como país, como sociedad, no hemos tenido la capacidad para dar una respuesta de largo plazo. Vivimos el día a día, esperando que llueva, esperando que alguien nos suministre electricidad, cuando tenemos enormes capacidades y potencialidades, pero no hemos sido suficientemente decididos para construir esa estrategia de largo plazo. Bien. Muchas gracias y Gracias, muy buen gracias día. nuevamente. Declaraciones del economista Alberto Acosta Espinosa. Fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue ministro de Energía.